que se encuentran en situación económica vulnerable. Miren ustedes, una información preocupante. Ya vamos a estar dando más detalles en breve aquí en su espacio informativo. Y ahora, como ya lo habíamos indicado hace pocos instantes y podían ustedes verlo en nuestras redes sociales, escuchen con mucha atención, amables oyentes y televidentes, vamos a dar inicio a nuestro programa y nos vamos a conectar, ya está listo vía Zoom, nuestro primer invitado. Se trata del doctor Stalin Raza. Con él vamos a conversar acerca de un tema que nos interesa y nos preocupa a todos los ecuatorianos, y es que tiene que ver, estimables oyentes, con una información que nos atañe a todos, y es el trabajo que debe realizar o la definición que debe tomar la Corte Constitucional respecto de estos articulados de las leyes económicas urgentes que han sido impugnados por diferentes organizaciones sociales, sindicales y de profesionales. El día de ayer se realizó, escuchen muy bien, la segunda audiencia sobre estas polémicas leyes ante la Corte Constitucional. Ayer fue el turno del análisis de la Ley de Integridad Pública, y para conversar de este tema, como ya lo anuncié, saludamos en esta conexión vía Zoom al doctor Stalin Ramo, experto en Derecho Constitucional y Penal. Qué gusto saludarlo, doctor. Buenos días y bienvenido. Quiero comenzar preguntándole cómo vio el desarrollo de la audiencia en el tratamiento de esta ley, la Ley de Integridad Pública, que es la que mayor número de demandas reportó, de demandas de inconstitucionalidad por parte de diferentes sectores, que incluso hoy han anunciado van a marchar hacia la Corte Constitucional, como en su momento lo hiciera el señor presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cómo vio usted el desarrollo de la audiencia? Luisa, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y para la audiencia. Bueno, fue la audiencia más larga en realidad porque claramente, como usted lo dijo, fue la ley en la que más demandas de inconstitucionalidad tuvieron que tratarse, más intervenciones, tanto de quienes presentaron las demandas como de los representantes del Ejecutivo y la Asamblea y la Procuraduría, y así también de las personas y organizaciones que están interesadas en aportarle, en darle criterios a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad por un lado o la inconstitucionalidad por el otro de esas mismas leyes. Eh, la Corte en realidad en estas audiencias lo que hace es recabar esa información que ya está consignada, digamos, de alguna manera y de forma más amplia, de forma escrita en las contestaciones que se presentaron por parte de la Asamblea y de la Presidencia de la República, y va a procesar, va a tomarse su tiempo, creo yo que va a tomarse un tiempo prolongado en poder procesar el dictamen, el informe que tiene que elaborar el juez ponente para que luego pase al Pleno. Lo que yo puedo apreciar de esas intervenciones es que muchas de ellas contienen algunos criterios valiosos, importantes, de académicos, de profesionales que opinan sobre el tema, y por parte de la Presidencia de la República y de la Asamblea, en cambio, un nivel bajísimo de debate y de argumentación para la defensa, especialmente en lo que tiene que ver con la fundamentación económica, la conexidad económica del proyecto de ley, de la ley aprobada. La Presidencia de la República, como quien más tiene los datos, tiene la información estadística y tiene la información de números acerca del por qué es que se trata de un proyecto de ley económico y que fue un proyecto de ley además de económico urgente. Y es que la verdad es que algunos temas que están tratados ahí tienen un impacto económico, y ese impacto económico es el que tenía que ser objeto de prueba, de demostración ante la Corte Constitucional. Ahí me parece que hubo un vacío y una deficiencia importante en la defensa, en la argumentación que llevó adelante la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Me parece que esto es lamentable. Ojalá la Corte solicite, porque también tiene todavía tiempo y posibilidades de hacerlo, solicite la información y también le hagan llegar la información financiera y económica de los impactos reales que produce el efecto de las disposiciones normativas que han sido incluidas en esta ley, porque solamente así podrá la Corte saber si efectivamente se trata de un tema que tiene alguna importancia económica en primer lugar, y si esa importancia económica además era urgente y no se podía hacer mediante un procedimiento ordinario de aprobación de la ley, ¿no?
Doctor Raza, usted es experto en derecho constitucional. Desde su respetable opinión en esta ley de integridad pública, que como bien lo conoce el país, es la que mayor número de demandas de inconstitucionalidad tiene. Eh, ¿Está violando derechos de quienes han presentado estas demandas de inconstitucionalidad? ¿Quién tiene la razón, más allá de que aquello lo va a dirimir la Corte Constitucional, que es como corresponde? Pero le pregunto al experto en derecho constitucional. Y mira, hay temas que son sensibles que de pronto requerían un debate mucho más delicado, mucho más procesado con más tiempo, digamos, y con mejores insumos en la Asamblea, y no el procedimiento de la ley económica urgente, que es un procedimiento expedito. Por ejemplo, las reformas al Código de la Niñez, que tienen que ver con temas de seguridad, que tienen que ver con la incorporación o no de sistemas de procesamiento penal para los adolescentes infractores, el tema de la estabilidad de los funcionarios públicos es otro tema que tiene que debatirse con más profundidad. Así es que yo creo que un debate ligero, un debate no robusto, un debate rápido, como es el que se hizo en el proyecto de ley, y además algunos temas que fueron incluidos en el segundo debate, que no fueron tratados desde el inicio. Primero, que no constaba en el proyecto inicial remitido por el presidente de la República, luego que tampoco fueron tratados en el primer debate en la comisión y en el pleno, y posteriormente fueron incluidos a última hora en el segundo debate. Sí son temas que generan déficits deliberativos, déficits de un tiempo mayor, de un análisis mayor. Y yo creo que la Corte Constitucional, si sigue la línea jurisprudencial que ha mantenido en otros casos, va a terminar pronunciándose sobre una deficiencia de forma en esta ley. Yo creo que la Corte tiene que analizar, no es que yo creo, así lo dispone la Constitución y la ley, tiene que analizar en primer lugar la forma, las demandas por la forma, y aquí sí creo que hay serios problemas en el tema del procesamiento, en la justificación de la económico y urgente y en la unidad de materia de los proyectos de ley. Así que creo que la Corte va a ir por ese lado. Hablemos de los temas polémicos, que son algunos, estimado doctor Raza. Por ejemplo, el hecho de que la ley, tal y como fue aprobada y como fue publicada en el registro oficial, indica que se mantendrá en firme la decisión de nuevas evaluaciones, lo que a decir de los demandantes podría poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores ecuatorianos. ¿No es esto una vulneración de derecho consagrado en la Constitución como es el derecho al trabajo? ¿Tienen o no razón aquí los demandantes? A ver, no directamente. Por eso yo digo, lo primero que hay que hacer es que los debates sean procesados con el tiempo y con la ponderación y con la dedicación suficiente en el seno donde tienen que debatirse estos asuntos, que es en la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional tampoco puede devolverse en dirimente de los debates políticos. Eso no es el rol de la Corte, porque si no, se está instaurando un sistema de poder de los jueces, de tiranía de los jueces, y esto no es lo correcto. Los debates públicos, los debates sobre temas importantes que le atañen a la sociedad, son debates que tienen que llevarse adelante en el foro donde tienen que discutirse esos temas, que es el foro de la asamblea, donde se entiende que están representados los diferentes sectores, donde además la ciudadanía de diferentes maneras puede hacer escuchar sus voces, pero para eso se requiere un tiempo y se requiere un procesamiento adecuado, no el trámite urgente. El debate acerca de la estabilidad de los funcionarios públicos es un tema que viene prolongándose ya desde hace mucho tiempo atrás. La misma Corte Constitucional en varias sentencias, en determinadas jurisprudencias, ha establecido que la estabilidad del funcionario público no es una estabilidad absoluta, está sometida a ciertas condiciones y a ciertos temas relativos. Por ejemplo, la evaluación, por ejemplo, el cumplimiento de metas, por ejemplo, la satisfacción de los fines institucionales. En eso se diferencia la estabilidad de los funcionarios públicos de la estabilidad de los trabajadores del sector privado, de los particulares, ¿no? Entonces, efectivamente, como el Estado tiene fines que satisfacer, tiene que cumplir con la prestación de servicios, tiene que cumplir con la garantía de los derechos, tiene que cumplir con los objetivos institucionales que se proponen, estos objetivos tienen que cumplirse y tienen que ser evaluados. Las evaluaciones per se no son dañinas, no son perniciosas, por el contrario, ayudan. El problema es cuando las evaluaciones se hacen con sesgos y se hacen con dedicatorias, y eso sí puede poner en riesgo la estabilidad. Entonces, el derecho a la estabilidad laboral no es absoluto, puede someterse a ciertas restricciones, en el caso de los funcionarios públicos, con mayor razón, pero esas restricciones tienen que ser restricciones fundamentadas, que no vulneren los derechos, y por lo mismo tienen que debatirse con un amplio
una amplia participación de todos los involucrados, que fue lo que no ocurrió en la Asamblea Nacional y que permite ahora que justamente los demandantes le pidan a la Corte que declare ese déficit de debate que existió. Y yo creo que la Corte va a terminar haciéndolo, no por una vulneración directa al derecho al trabajo, sino más bien por esta falta de procesamiento adecuado de los intereses de todos los involucrados. Ahora, hay una línea muy delgada entre el tema de las evaluaciones, que yo en lo personal considero que también son necesarias. Además de que si un trabajador está consciente de que hace las cosas bien, de que cumple con sus horarios, de que cumple con la producción de su trabajo, de que logra las metas, de que está comprometido, en este caso, con los postulados de cada una de las empresas para las que se deben y trabajan, y más aún cuando es una empresa pública que debe de servir a los ecuatorianos, en donde los aportes y el dinero que sirven es el que pagamos todos los ecuatorianos contra nuestros impuestos y nuestros tributos. Uno tiene que dar resultados o dar resultados. Si no da resultados, pues qué pena. No se puede aferrar al cargo si no está cumpliendo con su deber, por un principio básico y elemental sentido común. Y yo creo que aquello es bueno, lo de la evaluación. Pero decía, hay una línea también igual muy delgada entre que tal vez, ¿por qué no? Porque hemos visto que ha ocurrido en el pasado y tal vez ese es el temor de determinados grupos de trabajadores, de que, a ver, estos entraron en la nómina del gobierno anterior, entonces qué pena, pero se van porque no tengo confianza en ustedes, a lo mejor están boicoteando el trabajo, cosa que también en la práctica hemos visto que ha sucedido, estimado doctor. ¿Cómo hallar ese punto de equilibrio, cree usted, de acuerdo a lo que reza en la Constitución, para que, por un lado, se logre garantizar un buen desempeño del trabajador público, que es su obligación y su deber, pero por otro lado, también se garantice que no se vayan a violentar sus derechos? Bueno, con procedimientos claros, que es lo que precisamente no tiene esta ley. Y los reglamentos, del reglamento que tampoco, de la ley que tampoco contiene ese procedimiento claro, que busque que el proceso de evaluación sea objetivo, que no tenga estos sesgos, que no, o que se evite al máximo, porque imposible no es tenerlos, pero que se eviten al máximo los sesgos, que se eviten al máximo las dedicatorias, que se evite al máximo el clientelismo que usted ha señalado en el refrescamiento de las nóminas con cada periodo de gobierno. Entonces, los funcionarios por servidores públicos, los servidores de carrera, digamos, tienen el derecho a permanencia, una permanencia mayor, y tienen que someterse a evaluaciones, y esas evaluaciones tienen que tener criterios objetivos, medibles además, que esto es lo que le falta precisamente a la ley. Los otros funcionarios, aquellos funcionarios que no son de carrera, es decir, aquellos que tienen contratos ocasionales, aquellos que tienen nombramientos provisionales, la propia Corte Constitucional ha dicho, y que son reemplazables, digamos, ¿no? En cada periodo de gobierno, porque también uno tiene que entender que cada administración tiene que llegar a trabajar con la gente de su confianza. Las personas, los funcionarios del nivel jerárquico superior son de libre nombramiento y remoción, no son de carrera, y son los funcionarios que tienen las mayores responsabilidades en la dirección y en la ejecución de las políticas públicas en cada institución. Tienen que ser funcionarios de confianza. Los trabajadores de los contratos ocasionales o de los nombramientos provisionales, la propia Corte Constitucional ha dicho que tienen una expectativa muy mínima de estabilidad, que pueden ser reemplazados libremente de acuerdo con los intereses institucionales. Pero esos intereses institucionales tienen que justificarse mediante razones objetivas y medibles una vez más. Y esto es lo que hacía falta precisar. Ojalá la Corte, aquí también tenemos que ser claros en esto, la Corte no solo tiene la posibilidad de expulsar las normas del ordenamiento jurídico, es decir, declarar la inconstitucionalidad e invalidar las normas. También tiene la posibilidad, y creo que esa es una competencia saludable que la Corte tiene y ojalá la ejerza y la ejerza razonablemente, es la de hacer una interpretación conforme. Es decir, la norma no necesariamente es inconstitucional siempre y cuando se entienda o se aplique de determinada manera. O está condicionada la permanencia de esa norma en el ordenamiento jurídico a condición de que se expidan regulaciones, se expidan reglamentaciones que satisfagan estas necesidades de un procedimiento objetivo y medible en los temas de evaluación, por lo menos, ¿no? Y así por el estilo en los diferentes temas que están demandados. Oiga, doctor, otro de los que están demandando son las cooperativas, que no quieren pasar a convertirse en bancos. No son todas, pero sí hay algunas que, de acuerdo a lo que dice la Ley de Integridad Pública, deberán pasar a convertirse en bancos. Y la preocupación de quienes forman parte o lideran esta organización o esta asociación de cooperativas
señalan que se pretende convertir a sociedades de personas en sociedades de capital, arriesgando la esencia del modelo cooperativo, para hablar con propiedad. ¿Aquí hay algún tipo de vulneración? Esto sí tiene que ver con el tema económico. No sé si urgente, pero me imagino que deben haber hecho algunas consideraciones los expertos en el tema para proponer la necesidad de que determinadas cooperativas pasen a ser parte de una banca normal, del resto de bancas del sistema financiero. Bueno, aquí hay que tener cuidado con los excesos, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Es verdad que no se puede desnaturalizar el sistema cooperativo, la economía popular y solidaria, que está fundamentada en el principio de que un grupo de personas se agrupan, se asocian, se coaliga con el propósito de poner aportes en común y del resultado de esos aportes que se invierten, que trabajan y que dan frutos, obtener réditos, obtener retornos que se reinvierten en el sector y que redundan en el beneficio colectivo de los asociados a estas cooperativas, de los cooperados. Pero eso es una cosa, y una cosa muy diferente es que existan cooperativas que bajo el pretexto de realizar esa tarea, efectivamente son entidades grandes que manejan capitales importantes, que tienen activos importantes y que no están sometidas a los mismos controles y a las mismas rigurosidades que sí lo están los bancos, y que por eso tienen una posición en ocasiones de privilegio frente a los bancos en cuanto a otorgamiento de tasas, en cuanto a relajamiento de condiciones para otorgar créditos, en cuanto a relajamiento de requisitos para recibir depósitos y para recibir ingresos, y que por eso se vuelven más vulnerables. Yo no digo que esto sea así, pero se vuelven mucho más vulnerables por no tener ni los controles ni estar sometidos a los mismos rigorismos de los bancos, a las mismas rigurosidades de los bancos. Se vuelven más vulnerables a la penetración de recursos potencialmente ilícitos. Entonces, hay que diferenciar entre las cooperativas que efectivamente satisfacen el fin cooperativo de sus socios, de sus miembros, y aquellas que están haciendo réditos y lucrando a la manera de los bancos, pero escapándose o trabajando al filo del límite frente a los controles que se debe tener para la actividad bancaria. A esas necesariamente hay que obligarles a que se conviertan y se regularicen en instituciones financieras que se dedican a la intermediación financiera, porque eso es lo que hacen. Para mí, nadie de nosotros será ajeno en los últimos años el incremento exponencial que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito, principalmente, que manejan grandes recursos de capital y que incluso después se vuelven hasta socios o dueños hasta de trabajos o de actividades comerciales que no son compatibles, como por ejemplo el negocio de fútbol, ¿no? Entonces hay que tener claridad en que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y la Corte Constitucional tiene que definir aquello también. Perfecto, me queda claro. Otro tema polémico que incluye la Ley de Integridad Pública y que fue aprobada por la Asamblea Nacional es la necesidad de hacer una convocatoria o una declaratoria, para decirlo con propiedad, de una emergencia judicial. Para todos está visto la necesidad de que hay que remozar, que hay que renovar la justicia. Sin embargo, la preocupación de quienes han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional frente a este articulado de la ley, en donde se deja por sentado que será necesario, me imagino, cuando así las circunstancias lo amerite, convocar a una declaratoria de emergencia o dictaminar una declaratoria de emergencia en la justicia, temen que aquello se pueda prestar para una metida de mano a la justicia, para una concentración de poderes por parte del Ejecutivo, de todos los poderes, incluyendo el Poder Judicial. Eso es lo que dicen las organizaciones de funcionarios y de servidores de la justicia del Ecuador. ¿Usted cree que ese riesgo pudiera existir conforme ha sido concebida la ley que hoy está siendo demandada por inconstitucional? Bueno, aquí también hay que tener cuidado, ¿no? Las demandas que se han presentado por ciertos sectores de los funcionarios judiciales son legítimas en la medida que representan a su gremio, pero la Corte no puede abanderarse de los intereses gremiales y tiene que ser sensible a que efectivamente en el país vivimos en este momento una crisis profunda de la administración de justicia. Crisis que pasa porque el Consejo de la Judicatura todavía no está integrado con su conformación que va a durar los 6 años, digamos. Es un proceso que está llevándose en el Consejo de Participación Ciudadana, ya que también le están poniendo obstáculos. Ojalá ese proceso concluya pronto.
Pero en cuanto al tema de la emergencia en el sector de la justicia, es claramente un clamor de la ciudadanía, digamos, que efectivamente se requiere un cambio profundo, una depuración profunda de la administración de justicia. Entonces ahí la Corte no tendrá que confundir los intereses que tengan los gremios por permanecer y mantener sus condiciones actuales frente a la necesidad urgente que se tiene de una reforma a la justicia y de una profundización en la depuración básicamente de la justicia. Porque hoy mismo la ciudadanía nos quejamos, y creo que con razón, de que la policía, las fuerzas del orden, en el ejercicio del estado de excepción o en el ejercicio del reconocimiento de un conflicto armado interno, empiezan a detener a los grupos organizados, empiezan a detener a los cabecillas, y los jueces y los fiscales se convierten en facilitadores de la puerta giratoria para que puedan salir esos delincuentes. Hemos visto casos patéticos en los últimos días. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues pasa porque no existe coordinación y no existe complementariedad entre las diferentes instituciones del Estado. Entonces, los jueces les culpan a los fiscales, que los fiscales no solicitan bien las medidas cautelares o que no las solicitan directamente o que no las justifican. Los fiscales les culpan a los policías, que los policías no elaboran bien el parte policial, no hacen bien los procedimientos de aprehensión o de detención de los delincuentes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la final, lo que tenemos es que la ciudadanía se siente defraudada por esa falta de coordinación. Para esto es necesario que la función judicial no se convierta en apéndice del Ejecutivo ni en apéndice de las otras funciones del Estado, que mantenga su autonomía, que mantenga su independencia, pero que no se cierre tampoco a la complementariedad y a la necesidad de trabajo coordinado con estas fuerzas del orden, porque de lo contrario tenemos los resultados que tenemos. Y es verdad que estamos viviendo un momento excepcional en el país, esto es innegable. La forma en la que los grupos organizados delincuenciales detienen de rodillas al Estado es innegable. Y por lo tanto es innegable que se requieren medidas urgentes, estas sí urgentes, emergentes, estas sí emergentes, y que tienen efectivamente carácter económico, porque si no se les asfixia a las economías criminales, la reacción de la policía o de las fuerzas del orden va a quedar en nada, porque siempre serán superados por la inmensa cantidad de recursos y de posibilidades que tiene el crimen organizado, que se alimenta de las economías ilegales. Entonces ahí está más que justificado en la ley que el tema sea económico y que sea urgente. Pero esto es lo que tienen que defender los que propusieron la ley y los que aprobaron la ley. Y lamentablemente este es el discurso que no se encuentra en los debates o en la audiencia, por lo menos que se llevó ayer a cabo en la Corte Constitucional. Doctor, con respecto al tema de las preguntas de la consulta popular, aprovechando de su condición de experto en derecho constitucional, el presidente está planteando dos preguntas entre todas las que realiza, que de alguna manera tienen que ver con el tema de la designación de manera directa por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de los funcionarios que tienen a su cargo delicadísimas funciones, como el tema de la designación de quienes van a ser parte de del nuevo Consejo de la Judicatura, como quienes tienen a su cargo también el tema de en este caso, la designación del próximo nuevo fiscal general de la Nación. Esa es una pregunta. El presidente está proponiendo que desaparezca este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde su respetable criterio, ¿usted cree que con eso solucionaríamos en buena medida los problemas, primero de demora, de dudas, de aquello que tanto se ha cuestionado, que no siempre se ha podido erradicar ni la corrupción ni la politización en la designación de estos cargos tan importantes que hoy por hoy están en manos de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Debe desaparecer? Lo cierto es que el Consejo de Participación Ciudadana, desde su creación, en todo el tiempo que ha funcionado, ha demostrado lo inconveniente y lo pernicioso que resulta que mantenga esa institución la designación de funcionarios de alta importancia en las funciones del Estado, como usted ha señalado: fiscal general, procurador general, superintendentes, contralor general, Consejo de la Judicatura, vocales del Consejo Nacional Electoral, jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Si nos ponemos a hacer un inventario, vamos a encontrarnos con que todos esos funcionarios en la actualidad están encargados o están prorrogados o no se han llevado adelante los concursos para designarlos.
Entonces eso demuestra claramente en la realidad la ineficacia, la ineficiencia y la inconveniencia de que el Consejo mantenga esas funciones. Se ha preguntado a la Corte Constitucional en varias ocasiones si las funciones pueden ser trasladadas hacia otros órganos y la Corte ha dicho que sí y que se lo puede hacer vía una simple enmienda. Eso no es necesario tener un proceso de reformas a la Constitución mucho más elaborado, digamos. Con una enmienda se pueden traspasar las funciones a otros órganos. Ahora, sobre la eliminación del órgano de la institución Consejo de Participación Ciudadana, la Corte también ha dicho que eso no se puede hacer sino vía el procedimiento de reforma parcial a la Constitución. La pregunta que está haciendo el presidente de la República o que le ha presentado a la Corte Constitucional es si se puede eliminar el órgano mediante enmienda. Si la Corte se mantiene en lo que ya ha venido diciendo reiteradamente por varias ocasiones anteriores, deberá decirle al presidente que la enmienda no es el mecanismo por el cual puede desaparecer a la institución Consejo de Participación Ciudadana. Sí puede traspasar mediante enmienda sus funciones, pero no la puede desaparecer. Y ahí tendrá el presidente que tomar la decisión si solamente quiere traspasar las funciones o si persiste en la idea de desaparecerlo y tendrá que proponer entonces un proceso diferente, que es el de reforma constitucional, que tiene que pasar por la asamblea y luego someterse a la decisión del pueblo, digamos, mediante consulta, mediante referéndum, para ser más específico. Entonces, esto es así. Ahora, sobre el fondo del asunto, la designación de estos funcionarios, se cambie o no se cambie de institución, pase o no pase a otra institución, es una designación que no tiene un sistema perfecto, en donde hay que hacer una tarea de sinceramiento, como se lo hace en otros países, de que los proponentes de esos funcionarios son organismos o son autoridades de los poderes políticos, de los poderes elegidos. Tiene que haber una participación conjunta entre el Ejecutivo, que es elegido popularmente, y la Asamblea, que hace el contrapeso y que también es elegida popularmente, para que exista una proposición de parte de uno de esos poderes y el escrutinio y la evaluación de los perfiles de parte de la otra función. Ojalá también en una próxima reforma que tiene que ser más radical y más profunda, se lleve a debate a profundidad este tema de la meritocracia, si ha funcionado o no ha funcionado, si sirve o no como sistema para garantizar la independencia, la transparencia y la asepsia prácticamente de los funcionarios que se designan, o si por el contrario, como da demostraciones la evidencia, se ha encubierto, se ha enmascarado detrás de esta supuesta meritocracia las designaciones políticas que efectivamente vienen detrás. Entonces, si esto es así, mejor sinceremos las cosas y hagamos responsables a quienes designan y a quienes hacen el escrutinio ejecutivo y legislativo, a quienes designan al final a estos funcionarios, hagámosles responsables de esas designaciones. Y sepamos también que esos funcionarios tienen que ser responsables con quienes los designan, porque hoy lo que vemos es el transfugismo en su máxima expresión. Jueces, funcionarios designados aparentemente, teóricamente, bañados y revestidos de independencia, de objetividad, que en realidad no hacen sino el juego político de los otros órganos y de los otros poderes del Estado. Y esto, y lo hacen además a gusto y sabor, a veces sí y a veces no. Entonces hay que tener claridad, la gente tiene que tener claridad. Si llega un fiscal general del Estado propuesto por el Ejecutivo y designado por la Asamblea y ese fiscal del Estado hace un buen trabajo, pues entonces habrá que agradecerle a la Asamblea, al Ejecutivo que lo nominaron y que lo designaron. Y si no lo hace, habrá que censurarles al fiscal y a la Asamblea y al Ejecutivo que los designó. Así de fácil y así existe mayor responsabilidad y mayor grado de compromiso también de parte tanto de los que designan como de los que son designados. No quiero terminar la entrevista sin preguntarle su opinión respecto de la propuesta del Ejecutivo en esa misma consulta, las preguntas que ha puesto ya incluso a consideración de la Corte Constitucional, del enjuiciamiento político a los magistrados de dicha Corte para poder proceder precisamente a través de este mecanismo del enjuiciamiento político a su destitución en caso de que no estén cumpliendo a cabalidad sus funciones. ¿Usted no cree que aquello puede atentar en contra de la independencia de poderes? ¿No cree que atenta al Estado de Derecho, como han esgrimido algunos personeros o voceros que están en contra de esta propuesta del Ejecutivo? Sobre este tema es que en sistemas institucionales débiles y poco gobernables como es el Ecuador, es inconveniente el enjuiciamiento político de los jueces de la Corte Constitucional, de los jueces en general y más de los de la Corte Constitucional. Ahora, jurídicamente imposible no es. ¿Representa esto un atentado en contra de la independencia judicial? No necesariamente si se lo hace bien hecho.
El problema es que no se hacen bien hechas las cosas, ¿sí? Pero si se lo hiciera bien hecho, no es imposible. Hay sistemas en la experiencia comparada que conocen efectivamente procesos de fiscalización, impeachments que se llaman, a los jueces de las máximas cortes, de las altas cortes. Y esto nunca ha significado un atentado ni una interferencia en contra de su independencia, ni un mecanismo de hostigamiento o de amenaza. Si se lo hace bien, si se diferencia claramente que las conductas de los jueces, las actuaciones de los jueces, son aquellas que pueden ser censurables desde el punto de vista político, pero no pueden ser jamás y bajo ningún concepto sus decisiones judiciales expresadas en sus autos, en sus dictámenes o en sus sentencias. Y no hay que confundirse ni caer en la simplificación de decir que los jueces solamente se expresan a través de sus decisiones. No, esto no es verdad. Los jueces tienen conductas de comportamiento, historias de vida y trayectorias que se expresan en el desarrollo de sus funciones que sí llevan o sí pueden dar lugar a responsabilidades disciplinarias, administrativas y eventualmente políticas. Por ejemplo, cuando los jueces de la Corte Constitucional son al mismo tiempo militantes de causas que después tienen que juzgar, la conducta de esos jueces que se espera y que es razonable es que se excusen de conocer esas causas, de votar y de decidir esas causas. Si no lo hacen, esa conducta es censurable políticamente, puede ser censurable políticamente. Pero su sentencia no, el contenido de su fallo no, ahí está la gran diferencia. Si hay jueces que no se excusan cuando tienen que conocer las causas de la universidad en donde son profesores y cuyo decano es el abogado del juicio que está litigándose y que va a decidirse, pues entonces esa conducta del juez es censurable políticamente, no su decisión. Pero cuando se hace estas diferencias y se las aclara, es posible un sistema de responsabilidad política y de análisis político de las actuaciones de los jueces. En el Ecuador de hoy día, del siglo XXI, lamentablemente esa no es la realidad y por lo tanto mi opinión es que no es conveniente, más que imposible, no es conveniente que se manifieste favorablemente la Corte por permitir la viabilidad, digamos, del juicio político de ellos mismos, de sus propios jueces, a través de una simple enmienda, ¿no? Por lo menos debería ser un proceso un poco más reforzado, que es al menos el de la reforma parcial. Pero veamos qué dice la Corte en su dictamen que ya tiene que emitir en los próximos días sobre este punto. ¿Cuál será la suerte de la Corte, dependiendo de cómo falle en relación a estas leyes económico urgentes que están siendo impugnadas por las organizaciones sociales y diversos sectores del país? Permítame, Luisa, hay alguna interferencia y no escuché a la final su pregunta. Sí, le preguntaba cuál cree usted que va a ser la suerte de la Corte, dependiendo del fallo, si falla a favor de las demandas de inconstitucionalidad o si falla a favor de la defensa de estas leyes. ¿Qué cree que va a pasar? Es que ese es el problema. Estamos acostumbrados a que la Corte o falle a favor o falle en contra, solamente ver las cosas en blanco y negro. Y la Corte, por suerte, tiene la capacidad de hacer matices, de en su sentencia decir, esta disposición sí tiene que irse, no aguanta, no resiste el menor análisis de constitucionalidad y tiene que salir, tiene que expulsarse. O puede decir, esta disposición, esta otra disposición, no es plenamente compatible con la Constitución, se queda. Y esta otra disposición, por último, es una disposición que teniendo problemas, si se entiende y se aplica de determinada manera, es constitucional. Y yo creo que la Corte va a usar, en términos generales, esta tercera vía, esta tercera alternativa, que es lo que permite la permanencia de las disposiciones en el ordenamiento jurídico, pero siempre entendida y aplicada con ciertas restricciones y ciertos criterios que no vayan a vulnerar derechos o principios constitucionales mayores. Yo aspiro a que la Corte Constitucional haga este ejercicio de balance y de opción por una tercera vía, que es no eliminar las normas del todo, pero sí ponerles restricciones en cuanto a su aplicación. Gracias, doctor, por su gentileza y deferencia de haber atendido estas interrogantes. Que tenga un buen día. Volveremos a consultarlo cuando la situación lo amerite. Un fuerte abrazo. Siempre a la orden, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Stalin Raza, experto en Derecho Constitucional, haciendo un análisis de la audiencia que se llevará a cabo el día de ayer, convocada por los magistrados de la Corte Constitucional para analizar las posturas de quienes han demandado la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública y de quienes defienden su contenido y alcance. Vamos a una breve pausa, pero